Vamos a leer una de las lecturas de las que toca hoy en el calendario litúrgico, que está en el libro del Éxodo. Es el segundo libro de la Biblia, es la historia de los israelitas cuando estaban en la esclavitud en el pueblo de Egipto. Vamos a leer unos versículos que están en la cita bíblica del día de hoy. Está en Éxodo 1, capítulo 1, versículo 8 al 14, y vamos a saltar el 22. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice como título: los egipcios someten a esclavitud a los hebreos. Entró a gobernar en Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José, y dijo a su pueblo: miren que los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra él para que no siga multiplicándose. No vaya a suceder que si estalla una guerra se una a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y escapar del país. Les pusieron entonces capataces a los israelitas para sobrecargarlos con duros trabajos. Edificaron así para Faraón las ciudades de almacenamiento, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban, de tal modo que la gente ya no soportaba a los israelitas. Los egipcios trataron con brutalidad a los israelitas y los redujeron a esclavitud. Les amargaron la vida con duros trabajos de arcilla y ladrillos, con toda clase de labores campesinas y toda clase de servidumbre que les imponían por la fuerza. Saltamos al versículo 22 y dice: entonces Faraón dio esta orden a todo el pueblo: echen al río a todo niño nacido de los hebreos, pero a las niñas déjenlas con vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta lectura, hermano Minor, tiene pues un significado o una historia, vamos a decir, muy extensa, ¿verdad? Pero por el tiempo que tenemos vamos a tratar de resumirlo. Nos quedan 10 minutos para poder reflexionar la palabra, 10-11 minutos. Resulta, hermanos, que José, pues, por circunstancias, los que han leído la historia de José, por circunstancias de la vida, pues, ¿verdad? Pero al final fue plan de Dios, propósito de Dios, fue a dar a Egipto, ¿verdad? Sus hermanos lo vendieron, pues no caía muy bien con los demás hijos de su padre Jacob, y resulta pues que lo vendieron y fue a caer a Egipto. Pero como Dios, cuando está con alguien, a donde sea que vaya, lo bendice, ¿verdad? Claro que sí. Al lugar del enemigo puede ir, pero si Dios va con usted, hermano, no va a haber a un lugar donde Dios lo va a desamparar, y no va a pasar hambre, no va a pasar por espada. Más bien Dios, en medio de cualquier circunstancia, Dios lo va a levantar, ¿verdad? Por sobre los demás, por sobre las naciones, como dice el libro de Deuteronomio. Va a poner por cabeza y si no por cola. Así le sucedió a este siervo José, que era un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Fue a caer al pueblo de Egipto, y pues como esclavo lo vendieron supuestamente para que fuera trabajador sometido a los demás de ahí. Pero resulta de que Dios lo bendició a él porque él era intérprete de sueños. Y cuando este faraón pues tuvo aquel sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, ninguno de los adivinos se lo pudo adivinar, ¿verdad? Y había pues con él un sirviente que había conocido a José mientras estaba preso y le había adivinado su sueño y le había salido. Él le dijo: allá está uno preso, allá hay un hebreo preso que él te puede interpretar ese sueño. Y el faraón pues lo mandó traer. Y cabal, él le adivinó que los 7 años de vacas gordas era de abundancia, ¿verdad? Y las vacas flacas pues iba a ser 7 años de escasez. Y le dio a él autoridad para que él tomara el control de ese tiempo, ¿verdad? Le dijo: ¿y qué debo hacer? Pues le dijo: aquí tienes que almacenar. Un buen consejo para nosotros, ¿verdad? Así es. Que cuando hay en abundancia hay que guardar, ¿va? Pero una vez cuando hay en abundancia no guarda. Come más gasta. Cuando hay escasez está preocupado. Entonces, pues aquí le dijo: hay que guardar cuando hay en abundancia para que los 7 años de escasez tengamos suficiente para comer. Búscate un hombre de confianza, le dijo, que lo haga. Y le dijo Faraón: ¿y a quién voy a poner? Si no tengo. Oiga bien, qué suerte le da este hombre, o qué bendición le da Dios, va. Tú vas a ser el encargado, le dijo. De ahí para allá, pues José, después de Faraón, él era quien tomaba el control en Egipto.
¿verdad? Después de que había sido despreciado por sus hermanos, ¿verdad? Que al papá le dijeron más bien que lo habían matado los lobos feroces, los animales del campo, le llevaron una ropa ahí ensangrentada para que ya no lo buscara, y la sangre era de un animal que ellos habían aliñado en el campo. Y le dijeron al papá que lo habían matado los animales, y fue que lo vendieron. O sea que Jacob hacía muerto A José. a José, y el Señor allá lo estaba bendiciendo a él. Y resulta pues que cuando vino la hambruna en todos los países, los hermanos de José les tocó que ir a buscar comida de Egipto, y ya se fueron a encontrar con él. Con él se fueron a encontrar. Él recién llegado, los hermanos pues no les quiso decir, estaba un poco molesto, pero el amor de Dios en el corazón de él no pudo soportar, y se les declaró y les dijo: yo soy su hermano, el que ustedes vendieron a los egipcios. Ellos se sintieron apenados porque Dios lo había elevado a él, ¿verdad? A José, y ahí pues ellos más bien andaban suplicándole a José para que les vendieran trigo para llevar, ¿verdad?, para su padre y para su familia en la tierra donde ellos vivían. Y pues así fue como José quedó muy bien en ese pueblo de Egipto, y durante estaba José, la familia de él fueron a alojarse ahí y se quedaron viviendo, ¿verdad? Así fue como el pueblo de Israel fue a parar a Egipto, por José. Durante José estaba, los israelitas eran bien vistos, pero resultó que murió Faraón, murió José, murió Jacob, murieron los hermanos de José, y la descendencia pues se multiplicó, y con el tiempo dice pues ya vino otro rey. Ahí comienza ahí a hablar lo que es la lectura, ¿verdad? Entró otro gobernante a Egipto, dice, un nuevo rey que no sabía nada de José. Y comenzó a ver, dice, que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, la descendencia de Israel, de Jacob, era más abundante que los egipcios. Y como que no, si estaban bendecidos por Dios y se estaba cumpliendo aquella palabra, hermano Maynor, que Dios, Yahvé, nuestro Padre, le había dado a Abraham. Y le dijo: te multiplicaré tu descendencia como las arenas del mar, le dijo, como las estrellas del cielo. Entonces ahí se estaba multiplicando, y el faraón comenzó a preocuparse, ¿verdad? Y dijo: no es posible, dijo, que esta gente que son extranjeros hayan más que nosotros. ¿Qué tal si se levantan estos contra nuestros enemigos, se juntan contra nuestros enemigos, se unen en una guerra y nos pueden vencer para escapar de acá? Y ahí comenzaron ellos a maltratar a los israelitas, a los hebreos. Comenzaron a ponerles pesados trabajos. Dice que dividieron los grupos y comenzaron a ponerles capataces para sacrificarlos más con el trabajo y tratarlos duramente, de una manera de que ellos más bien murieran y se sintieran mal. Y me imagino que mal comidos y bien trabajados, el objetivo de ellos era que los israelitas desaparecieran, disminuirlos, sacrificarlos y maltratarlos. Pero Dios estaba con ellos, y dice que entre más los maltrataban y más los ponían a trabajar, esta gente más se multiplicaba, más crecían, ¿verdad? Porque Dios estaba con ellos. Y es que cuando Dios está en un proyecto, hermano Maynor, no va a decaer, va a crecer y se va a multiplicar, ¿verdad? Cuando Dios está con nosotros, hermanos, nosotros vamos a ser bendecidos a donde sea que vayamos. Aunque hayan enemigos, aunque esté el faraón queriendo hacerlo fracasar, usted no va a fracasar en su trabajo, no va a fracasar en su negocio, no va a fracasar en su salud, no va a fracasar en su matrimonio, no va a fracasar en su familia, no va a fracasar en la obra de Dios. Usted va a crecer más, porque Dios va a ser quien va a estar con usted, y Él lo va a bendecir. Y cuando Dios está con nosotros, hermanos, nadie puede detener los proyectos y los propósitos de Dios, porque nadie es más poderoso que Dios. Entonces el faraón y los egipcios estaban preocupados, porque esta gente, en vez de disminuir, crecían aún más y se multiplicaban, ¿verdad? De tal modo, nos dice el versículo 12, de que ya no soportaban los israelitas, era inmensa, los egipcios no soportaban aquella muchedumbre, aquella cantidad de gente que había de los israelitas, y ellos se sentían más bien menos que ellos, porque sentían pues que si había una pelea, una guerra, hasta los podían llegar a vencer, ¿verdad? Entonces vemos ahí la mano de Dios multiplicándose aún en un país extranjero, bendiciéndolos, ¿verdad? Dándoles las fortalezas. Dios les daba la fuerza a estos pobres hombres que eran maltratados, ¿verdad? Físicamente, en su trabajo, con la comida, y en todas maneras ellos estaban siendo maltratados en ese pueblo de la esclavitud, ¿verdad? Entonces ellos dicen que le clamaban a Dios, le oraban y le pedían al Señor que los ayudara, que querían ser libres, porque no soportaban. Nosotros podemos seguir leyendo ahí los demás
capítulos y versículos donde todo lo que sufre el pueblo de Israel, ¿verdad? Hasta que Dios escucha esas peticiones y envía al libertador a libertar a ese pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y ahí los 40 años por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, la tierra de Canaán, ¿verdad? La tierra que Dios le había prometido a los padres. Pero mire la otra acción de este hombre. Dice que como él miraba que se multiplicaban en cantidad los israelitas, el versículo 22 dice: entonces Faraón dio esta orden, dice, a todo el pueblo: echen al río a todo niño nacido, dice, de los hebreos, pero a las niñas déjenlas con vida, porque él sentía que la amenaza la sentía con los varones, ¿verdad? Sí. Y las mujeres pues fácil las podían controlar, exacto. Sí. Entonces él le tenía miedo a los varones, y de ahí pues si usted lee la historia, hermano, que es muy bonita, ahí nos damos cuenta cuando todos los niños los están ahogando, los matan, se los quitan a las mujeres, ¿verdad? Cuando ellas están dando a luz, dicen que llegan las mujeres y los hombres egipcios y le quitan a los niños y se los llevan para matarlos, ¿verdad? Para ahogarlos. Y resulta pues que ahí Moisés se rescataba de las aguas. Ahí cuando lo dejan. Ahí el profeta Moisés dice que lo pusieron en un canasto por ahí, dice, y una egipcia, creo que le cae bien el niño, y dice que lo echó en un canastito y lo fue a esconder por ahí, y se lo llevó ahí de escondida al faraón y comenzó a criarlo, ¿verdad? Comenzó a criarlo, y cuando este Moisés crece, pues entonces viene Dios y lo llama, ¿verdad? Porque él era un hebreo, era un israelita, era un elegido de Dios, ¿verdad? Y Dios lo llama en medio de aquella zarza para que él pueda ser el libertador de Egipto. Un gran mensaje, hermanos, que el Señor nos da en esta tarde. El enemigo siempre va a querer derrumbar los planes de Dios. El enemigo no se va a alegrar porque usted sea bendecido por Dios, ¿verdad? Siempre vamos a tener un faraón que va a estar queriéndolo hacer fracasar en todos sus proyectos, ¿verdad? En el proyecto de Dios. Pero yo le puedo decir de que si Dios está con nosotros, hermanos, a donde vayamos, el Señor lo va a bendecir a usted. El Señor lo va a prosperar. Ahora, si Dios no va con nosotros, como decía Moisés, cuando Dios, el Padre Dios, Yahvé, le dijo a Moisés: andá y sacá a ese pueblo de la esclavitud para que lo lleve a la tierra prometida. Y cuando iba por el camino le decía a Moisés: pero tú vas a ir con nosotros, porque yo solo no voy a ir. Entonces le decía: si tú no vas delante de nosotros, yo no me muevo de aquí con esta gente. Y Dios le dijo: mi presencia va a ir contigo. Nosotros a donde sea que vayamos, hermanos, tenemos que decir al Señor que Él vaya con nosotros. Así le sucedió a José. Dios iba con él. ¿Por qué? Porque José era un hombre temeroso de Dios. Él guardaba los mandatos de Dios en su corazón. Y Dios encontró gracia en él y por eso lo bendició, ¿verdad? Y lo mismo fue en Moisés. Dios lo eligió, ¿verdad? Para que fuera el libertador de Egipto. Porque el pueblo de Israel fue bendecido. Es un pueblo elegido por Dios. Y gracias también a ese padre de la fe que es el padre Abraham, nosotros también alcanzamos, ¿verdad?, esa gracia de Dios. Porque en la fe nuestro padre es Abraham. Es aquel hombre que iba a sacrificar a su único hijo, ¿verdad? A Isaac, el único hijo. Por la obediencia, ¿verdad? Entonces vemos que Dios ve la disposición, la obediencia y la fe que tenemos en Él, ¿verdad? Entonces gracias a la fe de ese gran padre en la fe que es Padre Abraham, como le decimos nosotros, hasta una alabanza ahí va que dice: el padre Abraham tuvo muchos hijos, muchos hijos tuvo el padre Abraham, uno eres tú, el otro yo. Porque en la fe, hermanos, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de la fe en Abraham, ¿verdad? Hijos de Dios, ¿verdad? Y mire qué privilegio el que tiene Abraham, que Jesús lo menciona en aquella parábola del Lázaro y el rico, ¿verdad? Dice: murió el Lázaro, dice, y fue llevado, dice, al seno de Abraham. Sí, dice, claro sí. O sea que el padre Abraham, hermano, ocupa un lugar especial, un lugar privilegiado, ¿verdad? Pues tiene un lugar especial donde nos espera a todos nosotros los que somos sus hijos. Cuando partimos de este mundo, nadie va al cielo, hermanos, hasta que venga Jesús por su pueblo a juzgarlos. Hasta entonces vamos a ir al cielo. Mientras eso, vamos a estar en el seno de Abraham, ¿verdad? Sí. Y algunos pues tenemos que pasar por el crisol, por el fuego, que nos termine de purificar para que podamos ser llevados al seno de Abraham mientras viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A los que nosotros los católicos le llamamos, hermano, el purgatorio. ¿Verdad?
¿verdad? Lo que no se termine de purificar aquí, dice el Señor, tiene que ser purificado, porque al reino de los cielos no puede entrar nada impuro. Pero no esperemos, hermanos, que seamos purificados en ese fuego que siempre va a quemar, ¿verdad? Como el oro fino dice que vamos a ser purificados, ¿verdad? Entonces, mejor preparémonos en esta vida que Dios nos da la oportunidad. Cada día busquemos al Señor y caminemos en santidad y llevémonos este mensaje. Si el Señor está con nosotros, hermanos, a donde sea vamos a ser bendecidos, como el pueblo de Israel, que el Señor estaba con ellos aún en un país ajeno como esclavos, pero el Señor ahí los fortaleció y les dio la libertad. Seguramente la lectura del calendario de esta semana, si lo seguimos la secuencia leyendo, ahí vamos a encontrar, ¿verdad?, los pasajes bíblicos siguientes, donde ya va a ser Moisés rescatado a las aguas, Moisés va a ser llamado, ¿verdad? Va a ser elegido como profeta, va a ser elegido como libertador, porque Dios, los proyectos de Dios no se quedan a medias, los proyectos de Dios Él los termina. Si usted está pasando un proceso de dificultad, tal vez su faraón sea un problema económico, el que lo está atacando ahorita. El faraón suyo puede ser un problema de salud, como lo llamaba hermano Elías. El problema suyo, el faraón que le está atacando, que le está molestando, puede ser un problema familiar, ¿verdad? Puede ser una situación que esté atravesando, ¿verdad? Pero confíe en el Señor, que Él está con nosotros, y si Él está con nosotros, vamos a salir victoriosos en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios añada bendiciones a esta preciosa palabra en esta tarde, y vamos a dejarlos con una alabanza para luego regresar con la oración final, para orar por aquellos hermanos que han pedido oración y también orar por todos aquellos hermanos que son fieles oyentes del programa. Bendiciones, hermanos, y vamos a escuchar esta preciosa alabanza.